Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 43, hermanos. Vamos a leer esta palabra que hoy traemos y que a través de ella vamos a ser inspirados. Amén. Dios es bueno, hermanos. Una de las verdades más grandes en nuestra vida es que Dios es real. ¿Cuántos creen eso? Lo declaramos, lo confesamos. Él es real. Además, Él está aquí. Y dice la palabra que es el que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces nosotros estamos aquí por fe, creemos en su bondad. Dice San Juan capítulo 1 verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Sígueme. Fuerte, le dijo, sígueme. A ver esta fila, ¿qué dijo? Sígueme. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Esta fila, ¿qué dijo el Señor, hermanos? Todos juntos, ¿qué dijo el Señor? Sígueme. Dijo más fuerte, sígueme. Esa noche quiero compartir, hermanos, con ustedes un pensamiento. Cada vez que Dios habla, hermanos, es determinante. No es simplemente un tiempo para oír un sermón, es determinante la voz de Dios en nuestras vidas. Son verdades que nosotros las hemos oído, pero necesitamos avivarlas en nuestros corazones. Que la palabra en nosotros no simplemente sea, hermano, una ideas que están ahí, sino que sean vida en nosotros. Y vamos a hablar sobre lo que es el desafío de seguir a Cristo. Amén. Juntos decimos el desafío de seguir a Cristo. Nosotros no simplemente venimos a la iglesia a ser espectadores. Tenemos que ser, hermanos, protagonistas y vivir estas verdades y sumergirnos en lo que Dios ha planeado hacer, porque yo sé que Dios siempre ha planeado grandes cosas para nuestra vida. Entonces nuestro pensamiento es el desafío de seguir a Cristo. Hermanos, el llamado más importante en la vida es seguir a Cristo. Amén. El llamado más importante en la vida es seguir a Cristo. El llamado más importante en la vida es seguir a Cristo. Hay experiencias en nuestra vida que las celebramos, que, hermanos, marcan el ciclo en nuestra vida. El nacer, cuando caminamos, empezamos a caminar, cuando nos graduamos, cuando conseguimos un empleo o nuestro primer empleo, cuando nos casamos. Son momentos importantes, pero lo que le da un giro total a nuestra vida es cuando, hermano, la soberanía de Dios se manifiesta a nuestro favor y oímos la voz del Señor que nos llama y nos dice, sígueme. Esa es la historia, hermanos, que encontramos acá. Y el Señor, específicamente estamos hablando de Felipe. Quizá Felipe era un día común y corriente, hermanos. Felipe quizá estaba cumpliendo algunas tareas y de pronto simplemente oyó la voz de Jesús que le dijo eso, sígueme. Y de hecho nosotros estamos aquí porque un día escuchamos la voz del Eterno, la voz del cielo. Nosotros no nos llamó el hombre, no fuimos, hermanos, movidos por fuerza humana. Fue la gracia de Dios que nos dijo, sígueme. Y por eso estamos aquí, gloria a Dios. Y eso tenemos que valorarlo, y eso tenemos que celebrarlo, y eso tenemos, hermanos, que sentirlo en nuestro corazón. Saber que el Creador, el Altísimo, aún siendo insignificantes en un momento de nuestra historia, en un momento de la eternidad, abrió el cielo para hacer oír su voz en nuestro corazón y decirnos, sígueme. Jesucristo nos dijo un día, sígueme. El llamado más importante es eso, hermanos, seguir a Cristo. ¿Qué concepto tiene la gente de la vida cristiana? Si nosotros, hermanos, a veces antes de venir a Cristo teníamos conceptos equivocados. Y si la gente opina que es ser cristiano, ¿qué es la vida cristiana? Algunos dicen que es una locura. Amén. Dice la Biblia que el evangelio es locura para los que se pierden. Hay gente que cree que estar en una iglesia y servir al Señor es una locura. Otros piensan que es una tradición, simplemente es
hay que seguir una tradición cultural. Otros creen que seguir a Cristo es una tarea más de la vida, como trabajar, hermanos, como casarse, es una actividad más de nuestra agenda. Hay quienes piensan que la vida cristiana es muy difícil, la gente vive quejándose. Es más difícil la vida del mundo, hermano. La gente cree que la vida cristiana es obligatoria porque si no, pues somos cristianos no vamos a ir al cielo, y si no, pues al infierno. Se convierte en una obligación. Pero nosotros tenemos que llegar al nivel de convicción de creer que la vida cristiana, hermanos, es sobre todo el privilegio más alto en nuestra vida. Seguir a Cristo es el privilegio más grande, es lo más alto, la obra suprema, la obra, hermanos, que tiene mayor significado en la vida es decidir seguir a Cristo, porque el mundo pasa, todo pasa, pero cuando lo seguimos a Él tendremos honra de Él. Dice, hermanos, que el que me sigue, mi Padre le honrará. O sea, no hay obra más grande en la vida que seguir a Cristo. Cuando hablamos de seguir a Cristo, tiene que ver con ser discípulos de Él, ser servidores. Esas palabras de Filipenses 1:21, usted las reconoce, Filipenses 1:21. ¿Qué dice, hermanos? Porque para mí el vivir es Cristo. Lo decimos porque para mí el vivir, levantamos nuestras manos y lo confesamos. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Para mí la pasión, lo que me llena, lo que le da sentido a mi vida es vivir, hermanos, para el Altísimo, para el Hijo de Dios, para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es mi pasión, en eso yo me deleito. Eso es lo que le da el rumbo a mi vida, eso es lo que le da propósito a mi vida. Para mí el vivir es Cristo. Para mí, declare, lo confiese, lo siente, esa verdad que despierte en su corazón. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué haríamos si no sirviéramos a Cristo? ¿Se imagina usted cómo cambiaría nuestra vida si decidimos, bueno, yo dejo esto y voy a hacer otra cosa? Y amanecemos mañana haciendo, y eso no va a pasar, pero imaginemos el cambio. Como cristianos, hermanos, ¿cuál es uno de los objetivos más importantes que tenemos mientras vivimos? La meta más grande que tenemos en la vida es seguir a Cristo. Quizá todos tenemos sueños, planes, deseamos realizar muchas cosas que son parte de la vida. Pero la meta suprema, hermanos, hasta que el Señor venga o hasta que Él marque el final de nuestra vida, será seguir a Cristo. Y Pablo lo decía, yo me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. O sea, la meta en esta vida será hasta el final, hermano, y que podamos terminar nuestros días declarando: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que esta verdad esté muy bien, hermanos, en nuestra vida. Que nosotros, nuestra meta hasta el final será terminar nuestros días, nuestros últimos suspiros serán sirviendo al Señor, porque entonces nuestra vida habrá tenido sentido, significado, valor. Entonces sí, nuestra vida, hermanos, tendrá una razón de haber sido posible. Mire, esto es importante, hermanos. La historia de la iglesia está conformada por el testimonio de personas que decidieron seguir a Cristo, aun cuando vivieron situaciones extremas. La historia de la iglesia es extraordinaria. Desde el día de Pentecostés hasta hoy existen, hermano, historias increíbles en todo el mundo. En todo el mundo, de personas que en situaciones extremas, adversas, que en situaciones, hermanos, que a veces incomprensibles, pero ellos han decidido seguir a Cristo antes que cualquier cosa. Nosotros sabemos que hay lugares donde ser cristiano es un delito, y personas que están sirviendo al Señor de manera clandestina, en cárceles, huyendo,
Entonces, hermano, ¿qué nos dice esto? Nos debe inspirar. Quizás nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, adversas, pero eso no va a apagar nuestra pasión. Eso no va a borrar nuestra determinación de que lo vamos a seguir. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay millones de hombres y mujeres que alrededor del mundo hoy están siguiendo a Cristo a pesar de, y aquí en este lugar hay hombres y mujeres que también han decidido seguir al Hijo de Dios a pesar de, hemos decidido seguirlo a su nombre de gloria. A pesar de, hemos decidido. Uno de nuestros mayores referentes en la historia de la iglesia es Pablo. Es una vida, hermanos, impresionante. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo de lo que significa ser un auténtico seguidor de Cristo, sin importar las circunstancias. En el libro de 2 Corintios 11, 14 al 29 es un texto amplio, pero Pablo dice las circunstancias en las cuales él está sirviendo a Cristo: en hambre, desnudez, en azotes, en cárceles, en naufragios, padeciendo hambre, desnudez, calumnias. Hermano, pero en medio de todas circunstancias jamás él desiste. Su pasión por servir al Señor no es menguada ni se disipa su pasión por Jesús, no. Y él sigue aferrado a esa verdad. Para mí el vivir es Cristo. Entonces la vida de estos personajes de la historia de la iglesia nos dicen a nosotros, escuche bien, es la vida de los hombres de Dios, hermano, de la iglesia del primer siglo, los mártires. Y aún muchos de los que en este momento están sirviendo al Señor a pesar de que los están matando, encarcelando. Eso nos dice, hermanos, que sí se puede servir al Señor sin importar las circunstancias, porque Él es suficiente para nosotros. No importa, hermano, cualquier circunstancia, nada debe quitar de nuestro corazón el deseo, la pasión de que nuestra meta en la vida siempre será seguirlo a Él. Aunque el mundo se caiga, aunque otros sigan a otras ideas, nosotros lo seguiremos a Él. Entonces la vida de estos hombres nos enseña que se puede seguir a Cristo a pesar de las circunstancias. Hay algunas realidades que está viviendo el cristianismo actual, no es una generalidad. Pero hermano, cierta iglesia, precisamente aquí en Estados Unidos, realizó una encuesta para evaluar, conocer la realidad del cristianismo. Estos son datos reales. Y dentro de estas estadísticas dice que el 20% de los cristianos nunca ora. Pues nosotros no estamos en esas estadísticas. Dice también ese estudio que el 25% nunca lee la Biblia. Los hay, pero gloria a Dios que aquí no. El 30% no asiste con regularidad a las iglesias. Son datos reales. El 40% no envía ni entrega ofrenda de ninguna clase a la iglesia. El 50% nunca recibe estudios bíblicos ni ningún tipo de enseñanza que les pueda hacer crecer o madurar. El 75% nunca se dedica a una actividad alguna en la iglesia, o sea, espectadores. El 90% no celebra ningún tipo de reunión con su familia. Y el 95%, según este estudio, nunca ha sido capaz de acercar a alguien a Cristo. O sea, hermano, esas son realidades del cristianismo de nuestro tiempo. Hay unas publicaciones de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa. Señala que en Holanda, hermanos, en estos últimos años se han cerrado 900 iglesias debido a la falta de miembros. 300 fueron demolidas, 300 fueron ocupadas por formas de fe distintas. Algunas se convirtieron en restaurantes, apartamentos, bares, nightclub, pistas de patinaje, debido a que el número de fieles disminuye con fuerza y rapidez.
En Inglaterra una iglesia anglicana sirve de escuela de formación de circo. Hermano, en Escocia una iglesia actualmente se ha convertido en un bar alusivo a Frankenstein. ¿Qué nos dice eso? El reto, hermano, de seguir a Cristo. Son tiempos difíciles y es cuando más se necesita que los que hemos sido llamados, los que hemos oído la dulce voz del Señor a seguirlo, hoy nos levantemos. A pesar de que estemos en una época de tinieblas, de apostasía, de frialdad, pero es cuando los seguidores de Cristo dicen: aquí estamos, honraremos al Señor, no doblaremos nuestras rodillas, haremos como Sadrach, Mesach y Abednego, que a pesar de que, hermanos, la mayoría estaban de espaldas a Dios, nosotros estaremos a los pies del Señor, adorándolo, amándole, hermano, entregando todo nuestro ser. Se necesita que los que han sido llamados por el Señor tengamos una determinación como la que tuvo Pablo de seguir a Cristo a pesar de las circunstancias. ¿Qué circunstancias usted está viviendo? Hermanos, cuántas batallas hay, pero eso no nos va a pagar. Vamos a seguir adelante. No somos de los que retroceden. Oímos un llamado y hemos decidido avanzar, 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 avanzar hasta el final. A su nombre damos gloria. Existen millones de personas que reconocen que Jesucristo es la vida, pero la mayoría viven en los límites de la indecisión y de las excusas. Tanta gente, hermano, cree en Jesús, tiene textos relusivos a Jesús, pero muchos viven en la zona de la indecisión, de las excusas. Hermano, ser un auténtico seguidor de Cristo es un desafío. Amén. Un auténtico seguidor de Cristo. Aquel que le dice siempre: Señor, aquí estoy, sin importar las circunstancias. Ser un auténtico seguidor de Cristo es un desafío, hermano, y requiere tener fuertes convicciones. Para seguir a Cristo necesitamos fuertes convicciones. Convicciones son raíces, creencias profundas. Por eso dice Romanos 8:38. Usted lee esa palabra. Eso es tener convicciones. Romanos 8:38. Damos gloria a su nombre. Aquí encontramos, hermano, palabras que son para nosotros desafiantes. El mismo Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Usted lo siente. Siente ese corazón apasionado diciendo esto. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de qué, hermanos, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es tener convicciones. El seguidor de Cristo tiene convicciones, más que emociones, más que una tradición, hermano, más que una conveniencia. Tenemos convicciones, creencias firmes. Y Pablo dice: por lo cual estoy tan convencido, estoy seguro de que nada me podrá separar del amor de Dios. Esos son los seguidores que se necesita esta generación. Esta generación necesita discípulos, seguidores de Cristo, que tengan la convicción de levantarse frente a un mundo que rechaza a Dios y decir que nada nos podrá separar del amor de Dios. Al contrario, vamos a avanzar. Por lo menos le voy a mencionar 3 convicciones claves. Usted y yo tenemos la convicción de que Jesucristo es la única esperanza. Dijo Pedro en el libro de Juan 6:68: ¿a quién iremos? ¿Qué más dice el texto? Solo tú tienes. ¿A quién iremos? ¿Dónde vamos a encontrar amor, gracia, perdón más? ¿Dónde?
donde vamos a encontrar la luz, donde vamos a encontrar, hermano, la fuerza, la gracia en la vida. No hay hombre, no hay institución, no hay ciencia, hermano, ni en este planeta, ni más allá de nuestra galaxia, porque todas las riquezas del reino están escondidas en Cristo. Entonces el seguidor, el discípulo, el cristiano sabe, hermano, lo reconoce, hermano, tiene una convicción profunda de que Jesucristo es la única esperanza, es lo mejor, es lo más grande, es la verdad más grande, es la persona extraordinaria, supremamente grande, a quien iremos. Otra convicción que debemos tener, además de que saber que Jesús es nuestra única esperanza, es que Él está con nosotros siempre. Jesús dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Estaré con ustedes. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Como el Salmo 23 dice, hermanos, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Recíbalo, recíbalo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén, declárelo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él no nos va a dejar aunque andemos en el desierto, hermano, en el valle de muerte. En todo momento Él ha prometido estar con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. ¿Qué más dice? Yo he vencido al mundo. Siente esa gracia, ese poder, esa presencia. El desafío de ser un seguidor de Cristo requiere convicciones. Saber que Él es la única esperanza, que Él está con nosotros siempre. Y también tener la convicción de su venida. San Juan 14, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos tienen la convicción de su venida? Ven, Señor Jesús. Amén. Y el Espíritu y la iglesia dice, ven. Y el Espíritu y la iglesia dice, en esta tierra, hermanos, sobre todo somos seguidores de Cristo. Hay una pregunta esta noche que necesitamos meditarla. Hermano, hacer de esta pregunta una experiencia que nos reenfoque en la vida. Seguir a Cristo es su máxima prioridad. Pues uno corre y dice amén. Bueno, gloria a Dios que ya estamos en el camino. Pero tenemos que crecer en este proceso. Seguir a Cristo es nuestra prioridad. Vamos a dejar, hermanos, una presentación. Estamos con el tiempo. Quiero presentarles un testimonio de lo que es seguir a Cristo en medio de la adversidad. Sé que este mundo no es nuestro hogar. Solo es un campamento. Solo estamos de paso. Pertenecemos a un reino diferente y si escuchamos con atención oiremos el sonido de un ritmo distinto. Marchamos al son de un ritmo diferente. Nuestro reino está totalmente de cabeza. Los primeros son los últimos. Los pobres son ricos. Los pequeños son grandes. Los débiles son fuertes. El siervo es el líder. Y sé todo eso porque viajo por este mundo regularmente y tengo la oportunidad de ver grandes actos de bondad realizados por siervos muy humildes. Veo una valentía enorme. Veo una fe sorprendente. Y sé que habrá grandes sorpresas en el cielo cuando descubramos quiénes eran realmente los héroes entre nosotros. Permítanme contar la historia de uno de esos héroes. Durante la gran hambruna de Etiopía, las personas no solo morían de hambre, sino que fui testigo de la valentía de la Iglesia de Etiopía durante la persecución que la sometió el gobierno comunista. Las iglesias eran tomadas, sus puertas clausuradas, se volvió ilegal reunirse para adorar, ilegal ser sorprendido orando, ilegal abrir o incluso poseer las escrituras.
La iglesia pronto se vio obligada a operar clandestinamente. Pastores y evangelistas eran perseguidos, golpeados públicamente y encarcelados. Durante aquellos años me reuní varias veces con los líderes de la iglesia en Etiopía secretamente, a altas horas de la noche. Necesitaban ser alentados, necesitaban oír del resto de nosotros lo que ocurría en el mundo. No era inusual que ellos pusieran una Biblia oculta en la mesa frente a mí y preguntaran, pues, ¿qué le ha estado diciendo Dios? Yo les hablaba durante una hora basándome en las Escrituras y al devolverles la Biblia, veía sus ojos anegados de lágrimas, sus espíritus habían sido colmados, pero volvían a sacarla una hora después y decían, ¿qué más le ha estado diciendo Dios? Y hablábamos durante horas en la noche. ¿Qué seres tan ávidos, tan valientes? A menudo me pedían que concluyera en oración esas sesiones y al mirar por la habitación veía las heridas, veía los huesos rotos, veía las cicatrices. Y me sentía como un muchacho entre hombres, el menos digno en la habitación por mucho de estar guiando la oración. Un día estaba en la ciudad de Sodu, en el sur de Etiopía, y conocí a un notable hombre de Dios, Tadessa Asai, un pastor que no renunció a predicar el Evangelio. Enfurecía a los comunistas, había sido golpeado una infinidad de veces, pero él no renunciaba. Parecía que su especialidad era predicar en funerales, lo cual era ilegal, y los comunistas sabían dónde ubicarlo, porque siempre era él quien oficiaba en los funerales. Y había muchos funerales en ese entonces, como podrán imaginar. Los comunistas finalmente se hartaron de Tadessa, lo apresaron y lo encerraron en prisión. Y él pensó, estoy en prisión, no podría caer más bajo, así que ¿por qué detenerme ahora? Y predicó el Evangelio al resto de los prisioneros. Enfureció aún más a los comunistas que dijeron, ¿saben qué? No solo tenemos que callarlo, tenemos que convertirlo en un ejemplo para silenciar a todos los demás que se atreven a seguir al tal Jesús. De modo que decidieron que ejecutarían al pastor. Se dispusieron a electrocutarlo en la plaza pública de Sodu. No tenían una silla eléctrica para oficialmente llevar a cabo electrocuciones, así que tuvieron que improvisar. Y fabricaron un artefacto rudimentario con aislantes eléctricos en un árbol, dejando caer los cables desnudos. Tadessa tenía que colocar sus manos en los cables, enredarlos en sus muñecas y tomarse de ellos. El pastor estaba de rodillas en la plaza mientras se pronunciaban discursos ridiculizándolo y promoviendo el comunismo. Le dieron a ese pastor un momento para entregarse de nuevo a Dios si eso quería hacer y encendieron el interruptor. Y ¡psss! Los fusibles de toda la ciudad se fundieron, se apagaron las luces. Había humo y chispas en todas partes, pero allí estaba él con vida. Así que lo levantaron. Lo llevaron de nuevo a su celda, llamaron a los electricistas y les dijeron, háganlo bien. Lo intentaremos mañana de nuevo. Toda aquella noche Tadessa predicó en la prisión. ¿Qué otra cosa podían hacerle? Ya sabía cuál era su destino. Muero, todo acaba y voy al cielo. Él predicó y llegaron por él en la mañana siguiente ya reparado el aparato. E hicieron la misma rutina, los discursos, arrodillaron al pastor, le dieron un momento para entregarse a su Dios si quería, encendieron el interruptor. ¡Psst! Todas las luces volvieron a apagarse. Lo desataron de los cables en medio del humo y le dijeron, ¡lárguese de aquí! No sabemos qué hacer con personas como usted. Conocí a Tadessa apenas horas después de aquello. Él iba subiendo a una colina lentamente y con dolor yo estaba en la cima cuando lo conocí y dije, Pastor Tadessa, represento a decenas de miles de cristianos americanos que conocen su difícil situación en Etiopía y estamos orando por ustedes. Él dijo, oh, gracias, juez, y cuando vuelva allá, por favor, dígales que nosotros también oramos por ellos. Y le dije, claro que lo haré. Él siguió caminando y pensé, momento, ¿qué hace quien acaba de escapar a la muerte? Le hablé, le pregunté, ¿a dónde va? Y él dijo, no quieren saberlo. Y dijimos, sí queremos saberlo, ¿a dónde va? Y contestó, voy camino a predicar en un funeral. Alcancé al pastor. Me acerqué corriendo a ese hombre y dije, pero antes de que se vaya dijo que oran por nosotros. Cuando oran por nosotros en Occidente, ¿con respecto a qué oran por nosotros? El pastor Tadessa dijo, hermano, ya han visto que nuestro sufrimiento es grave y horrible, pero no se acerca siquiera al sufrimiento de ustedes. Le dije, ¿de verdad? ¿Puede explicarme? Y dijo, usted explíqueme.
Aquí en Etiopía, con este tipo de presión, oramos durante todo el día, porque necesitamos a Dios en nuestra vida si queremos llegar vivos al anochecer. Pero me dicen que en América las cosas están bien, que aunque tienen las cosas en orden, es posible que un seguidor de Cristo no ore en todo el día, según sé. Y algunos incluso en toda la semana. ¿Eso es posible, Wes? Y le dije, sí, Tadesa, eso es posible. Él dijo, aquí arriesgamos la vida para reunirnos y tener comunión. Nos necesitamos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Solo nos reunimos en los barrancos, entre las montañas, únicamente de noche, siempre y cuando no haya luna y esté muy oscuro. El riesgo lo vale porque nos necesitamos unos a otros. Dijo, pero supe que allá hay una iglesia casi en cada esquina en los Estados Unidos. Ustedes pueden asistir y son libres para adorar. Nadie entra y los arrastra hacia afuera. Nadie los golpea, pero me dicen que en un día soleado, muchos cristianos prefieren ir de, ¿cómo le dicen? ¿Día de campo? Que ir a la iglesia. Y yo dije, sí, tiene razón, hermano, eso también es cierto. Y él dijo, en mi iglesia teníamos un ejemplar de las Escrituras. Alguien lo encontró y entonces yo lo despedacé. Le dije, ¿en serio? ¿Lo despedazó? Él dijo, tenía que hacerlo, distribuí las páginas y mi congregación memorizó ese libro. No debían sorprendernos con él. Así que en los profundos valles en mitad de la noche, cuando estoy predicando digo, necesito Isaías 58. ¿Quién tiene Isaías 58? Y en la oscuridad Isaías 58 se levanta y yo oigo la palabra de Dios desde el corazón de alguien de mi congregación. Dijo, pero supe que en América incluso los no cristianos tienen Biblias que tienen cuantas quieren y los cristianos hasta 7 u 8. Y es posible que algunos pasen el día entero, aunque las tengan en las manos, sin leer esas escrituras. Y que algunos pasan de domingo a domingo sin abrirlas. ¿Es eso posible? Y finalmente dije, ¡basta! Tiene razón, tiene razón. Voy a decírselos y oren por nosotros. Unos años después cayó el régimen comunista. Y los templos le fueron devueltos, después de 17 años, a la iglesia. Y a pesar de todas las muertes acaecidas, al reunirse aquel primer domingo, para su sorpresa, no había espacio para todos. Durante la opresión, la iglesia creció su tamaño 5 veces. No había espacio para entrar. Fue un primer domingo sumamente confuso. Solo Dios hace eso. El domingo siguiente apenas tuvieron tiempo para poner el altavoz afuera de las iglesias, porque había muchas más personas sentadas en las colinas, afuera de la iglesia de las que podían entrar en ella, y si uno quería entrar y sentarse en la iglesia, tenía que llegar ahí 2 o 3 horas antes. Y la adoración espontánea al compartir lo que fue pasar por todo aquello fue sobrecogedora para ellos. Y Etiopía, debido a la opresión, se dispersó por todo Medio Oriente. Y ahora hay iglesias plantadas en todo Medio Oriente. Ellas son el canal al Medio Oriente, donde yo sostengo que el resto de la historia humana va a ser escrita. Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, con palmas y vestidos de blanco. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que Dios conceda que seamos dignos, entonces, de estar con ellos.